y por tu bondad. Señor, hemos cantado con nuestras voces que nos rendimos a ti, Señor, y hoy al abrir tu palabra, permite que nuestra alma y todo nuestro ser, mente y pensamiento esté rendido a tu palabra para poder escuchar tu voz. Pedimos que tu Espíritu Santo nos convenza de que tu palabra es verdad y es realidad. Que tu Espíritu Santo traiga tu palabra y la haga cobrar vida en nuestros corazones. Que quizás alguien viene desanimado y desalentado. Que tu Espíritu Santo tome tu palabra y cobre vida para seguir adelante. Padre, pedimos que nuestro corazón, nuestros pensamientos y lo más íntimo de nuestro ser esté rendido a ti. Rendimos nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestro corazón y todo lo que somos lo rendimos a ti. Padre, pedimos que reprendas cualquier situación que pueda distraernos mientras tu palabra es expuesta para la gloria de tu nombre. Pedimos que tú obres en cada corazón y que si hay alguien que no te conoce pueda conocerte hoy y reconocerte como su Salvador personal. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno todo el tiempo. Dios es muy bueno. Bienvenidos nuevamente a todos. Como le dije, tenemos muchos hermanos de vacaciones. Oremos para que vayan y salgan, vayan con bien y que se recuerden siempre. Gracias, hijo. Que se recuerden siempre de nosotros y que se recuerden siempre del Señor. Así que hoy quiero tomarme un tiempo para seguir en esta serie titulada Animados en Cristo. Y el tema que yo deseo, se me hace que me voy a ir a la clase a predicarles a los muchachos. Sí. Ahí se va Adrián, dice. Así que ahora ¿en dónde estábamos? Estamos en familia. Ahora su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2. Y estoy muy feliz. Siempre hay personas que nos visitan y a veces hay personas que nos visitan. A veces hay personas que no vemos por mucho largo tiempo. Luego hay personas que vienen que son amigos de mucho largo tiempo. Y es una bendición. Y solo le puedo decir que está entre nosotros unas personas que han sido de mucha bendición para nosotros, para mi esposa, hace muchos años. Y tenerles en medio nuestro, ellos saben, no les voy a hacer un point finger, o sea, nomás ellos saben quién son y bienvenidos acá con nosotros. Esperamos que no sea la última, ni la primera ni la última. Así que también quiero decirle, todos los domingos a las 10:15 de la mañana, escucha lo que le voy a decir, todos los domingos a las 10:15 de la mañana estamos experimentando poderosamente la presencia de Dios en nuestro cuarto de oración. Hoy estaba lleno, la semana pasada estaba lleno y es una bendición porque tenemos la oportunidad de no solamente conocer, como dijo Job, ¿se acuerda? Job dijo, de oídas te había conocido, pero hoy mis ojos pueden verte. Es en esos momentos de intimidad. Hoy hablábamos de la intimidad con Dios. No le voy a predicar eso o le predico eso, no sé. Pero hablábamos de la intimidad de Dios y cómo es que cuando somos íntimos amigos de Dios, Dios nos revela los secretos de su corazón, de lo que tiene para esta tierra, para todo en lo que concierne a la vida. Así que ser amigos de Dios es la cosa más extraordinaria que puede haber sobre la faz de la tierra, porque se recuerda la historia de Abraham cuando dijo, ¿cómo voy a destruir Sodoma y Gomorra a menos que le diga a mi amigo Abraham? ¿Quieres ser amigo de Dios? Los tres que quieren ser amigos de Dios, les esperamos todos estos domingos a las 10:15 de la mañana, nuestro corto de oración. Pero hoy le digo que deseo continuar con la serie Animados en Cristo. Y el tema que deseo compartir con ustedes esta mañana se titula La humildad malentendida, parte 2. Porque la semana pasada usted estuvo muy lento en escuchar o yo me extendí demasiado. Y así que hicimos dos partes. Y la semana pasada vimos cómo Pablo defiende su ministerio. Y el punto es porque muchos lo acusaban de la falta de autoridad. Y ellos entonces malinterpretaron su humildad con la falta de autoridad. Pero no es que Pablo fuera débil, sino que él sabía o tenía en mente tres aspectos
aspectos importantes sobre su ministerio y miramos que en primer lugar Pablo nos enseña que en realidad él estaba luchando o peleando una batalla. Se recuerda que eso hablamos la semana pasada. Pablo estaba peleando o Pablo nos enseña a cómo librar una batalla. Mire lo que dice Corintios capítulo 10 versículos 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una vez que las murallas, y dijimos, la semana pasada dijimos que la batalla espiritual se lucha en la mente. Y Pablo dice, más adelante, él dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Es decir, debemos reemplazar los pensamientos de derrota, desilusión y traición en pensamientos que glorifiquen a Cristo, a la mente de Cristo. Y Pablo dice, una vez que las murallas de la mente han sido derribadas, la puerta del corazón puede abrirse y entonces la victoria es nuestra. Una vez que sabemos cómo librar las batallas espirituales y por medio de quién libramos esas batallas, podemos seguir adelante. Una vez que sabemos primero cómo librar las batallas espirituales, sabremos también cómo usar la autoridad espiritual. Y esto es lo que Pablo está enseñando. Es decir, Pablo dice: yo voy a librar una batalla espiritual no siendo agresivo, sino a través de la humildad. Yo voy a vencer, estoy en una batalla espiritual, pero ahora ¿cómo usamos? Y Dios nos da autoridad espiritual. Dios le ha dado a usted como creyente en Cristo Jesús autoridad espiritual. La pregunta es, ¿cómo utilizamos la autoridad espiritual? ¿Cómo desarrollamos la autoridad espiritual de la manera que Dios quiere que la desarrollemos? ¿Cómo podemos usar la autoridad espiritual? Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 7 hasta el capítulo 10. Vamos a empezar en el 7 y vamos a terminar en el 11. ¿Está conmigo? Dice: vosotros veis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto de otro de sí. Otra vez, que así como Él es de Cristo, también lo somos, ¿quién? Nosotros. Pues aunque yo me glorié más todavía respecto a nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Para que no parezca como que deseo asustaros con mis cartas, porque ellos dicen: las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Versículo 11 dice: esto tenga en cuenta tal persona, que lo que somos en palabra, por carta estando ausentes, lo somos también en hechos estando presentes. A Pablo le decían: mira, mi querido Pablo, tu personalidad no inspira. Por eso envías cartas así bien poderosas, pero en persona no nos asustas. Y dice Pablo: yo tengo esa autoridad. Y una de las lecciones, cuando pensamos en esto, una de las lecciones más difíciles que los discípulos de Cristo tuvieron que aprender fue que en el reino de Dios la posición y el poder no son evidencia de autoridad. Escúchame por favor. En el reino de Dios la posición y el poder no eran o no son evidencia de autoridad. Los discípulos tuvieron que luchar con eso. Jesús advirtió a sus seguidores a no moldear su liderazgo según la idea de los gentiles, que les encantaba enseñorearse sobre otros y actuar como si fueran importantes. En Marcos capítulo 10, 30 al 45. El ejemplo que debemos seguir es el de Jesucristo, quien vino como siervo y ministró a otros. Mire, cuando pensamos en la historia de liderar de Cristo, pensamos en un Jesús
humilde, un Jesús que dejó su trono, un Dios que abandonó el cielo, que se hizo hombre, que se humilló. El hecho de entrar en la atmósfera terrestre ya era humillante, porque la tierra, el pecado había contaminado toda la atmósfera. El hecho de que Jesús haya dejado su trono para entrar en este mundo nauseabundo ya era una humillación para Él, pues Él es santo, 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 y los cielos de los cielos no pueden ni siquiera contener su santidad. Es más, mi Biblia dice que los cielos para Él están corrompidos. Y Jesús renuncia y viene a esta tierra humildemente. Y Pablo siguió ese mismo ejemplo. Pero los corintios no tenían una mente espiritual como para discernir lo que Pablo estaba haciendo, porque contrastaba su mansedumbre con la personalidad poderosa de los judaizantes, y concluían que Pablo no tenía ninguna autoridad. Con seguridad escribía cartas poderosas, pero su apariencia física era débil y su palabra era menospreciable, como leímos. Juzgaban por la apariencia externa y no estaban ejerciendo discernimiento espiritual. Pablo no negaba que tenía autoridad. Escucha esto, Pablo nunca negó que tenía autoridad sobre los corintios, pero se rehusaba a utilizarla de manera fuerte con ellos. Pablo no decía que no tenía autoridad. El propósito de su autoridad no era destruirlos, era edificarlos. El propósito de su autoridad era edificarlos y no destrozarlos. Ahora, creo que se requiere más o mucha más habilidad para edificar que para destruir. Se requiere amor para edificar. Es decir, se requiere mucha autoridad o más habilidad para edificar. Pablo dice en Corintios capítulo 8, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8, 1, mire lo que dice aquí. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Los corintios interpretaron el amor y la mansedumbre de Pablo como una señal de debilidad. Ahora, la diferencia entre Pablo y los judaizantes era esto. Pablo usaba su autoridad para edificar la iglesia. Escúcheme por favor. Pablo edificaba su autoridad para edificar la iglesia, mientras que los judaizantes usaban la iglesia para establecer su autoridad. Es triste la manera, escuche esto, y no lo puse porque así me traten a mí en esta congregación. Doy gracias por la iglesia de Greenleaf que me permite pastorear, que nos ha permitido iniciar en este lugar, pero es triste la manera en que algunas iglesias tratan a sus pastores. Si el hombre muestra amor y verdadera humildad, resisten su liderazgo hasta partirle el corazón. Muchos desean un dictador. No sé por qué los seres humanos desean dictadores muy en sus adentros. Los opositores de la iglesia acusaban a Pablo de no ser un apóstol, ¿se recuerda? Porque si fuera un verdadero apóstol lo hubiera demostrado usando su autoridad. Por otro lado, si Pablo hubiera dado mucha importancia o se hubiera hecho mucha importancia, le habrían acusado también por eso. Sin que importara lo que Pablo hiciera, ellos estaban listos para condenarlos. Así hay personas, ¿no? No importa lo que usted haga, no importa cómo usted se comporte, siempre van a estar listos para condenarle. No importa todo lo que usted hizo, no importa todo lo que usted sirva, no importa todo lo que les ayude, al final usted es culpable de su desgracia. Y ahí estaba Pablo luchando con eso. Esto es lo que siempre ocurre cuando los miembros de la iglesia no tienen mente espiritual. Y Pablo le está hablando a una iglesia carnal. Evalúan el ministerio desde un punto de vista mundano. Pero su acusación, yo puse aquí una palabra, no sé si todavía se utiliza. Le salió el tiro por la culata, decía mi abuelo. La acusación le salió al revés. Si Pablo no era un apóstol, entonces Pablo era un impostor. Y ni siquiera un creyente.
Y si eso era verdad, entonces la iglesia de Corintio no era una verdadera iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fundó la iglesia de Corinto. Y Pablo fue el primero que fue a Corinto. Y Pablo fue el primero que llevó el evangelio. Entonces ahora Pablo está siendo acusado por aquellos que estaban siguiendo a los judaizantes y a los legalistas de que Pablo no era un genuino apóstol. Y entonces Pablo dice, si no soy apóstol, si no soy lo que dicen, entonces ustedes son tan fake como yo. Mira lo que dice Pablo. Segunda de Corintios 1:12 dice, porque nuestra satisfacción en esta es el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no es en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Y nos hemos conocido en el mundo y especialmente hacia vosotros, porque ninguna otra cosa os escribimos, sino las que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. Así que también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo esto. Si era un engañador, entonces los corintios eran los engañados. Pablo les dice, si yo soy un engañador, entonces yo los engañé a ustedes. Eso es algo extraordinario. Eso es como cuando le dicen a uno, no, pastor, usted es más cuento que novela. Después de 2-3 años. ¿Sabe qué está diciendo? Que si yo soy más cuento que novela, usted terminó siendo un culebrón. Bueno, es una expresión en español, es una telenovela. Es lo malo de oír muchas versiones del español. Pablo también recalcó que no había contradicción entre su predicación y sus escritos. Era firme en sus cartas porque eso era lo necesario en ese momento. ¿Cuánto le habría gustado poder escribir con más gentileza? Pero no hubiera logrado su propósito. Y cuando escribió cartas duras y fuertes, escucha esto, Pablo nunca buscó destruir la iglesia de Corinto. El corazón de un pastor genuino llamado por Dios, aunque se vaya de un lugar, su corazón será que ese lugar se siga edificando para la gloria de Dios y nunca hablará mal de ese lugar. Pablo, en cada una de sus cartas, expresa un amor entrañable por la iglesia. El deseo de su corazón es que la iglesia entienda cuánto amor y cuánto desdén Pablo muestra en cada escrito, por dura que sea la carta. Mire, cuando uno es un pastor bien buen rollo, bonachón, buena onda, y no le llama la atención a nadie, lo acusan de falta de autoridad. Pero si uno le llama la atención a alguien de manera contundente, basado en la palabra de Dios, le llaman dictador. Pero Pablo está diciendo, yo no soy un dictador, yo quiero el bien para la iglesia. Cada carta estaba llena de amor. Mire, y Pablo dice, es mejor que se preparen para mi próxima visita, porque de ser necesario les mostraré cuán poderoso puedo ser. Mis amados, mis queridos, escuche esto. La manera en que un creyente usa su autoridad, escúchame por favor. La manera en que como un creyente usa su autoridad es evidencia de su madurez y carácter espiritual. No sé si me estoy explicando. Una persona, escuche esto. Una persona inmadura se infla al usar su autoridad. Pero una persona madura crece al usar la autoridad y hace que otros crezcan a la misma medida. Es decir, Dios no le dio autoridad a un pastor para maltratar la iglesia. Ni el hecho de ser un carácter
golpeador significa que uno tiene más autoridad. La manera en que un creyente usa su autoridad es evidencia de madurez y carácter espiritual. ¿Qué le quiero decir con esto? Posiblemente en un momento determinado usted, cuando alguien le hace algo a usted, cuando alguien le ha ofendido a usted, cuando alguien le ha faltado al respeto a usted, cuando usted sabe que esa persona está equivocada y usted está seguro que esa persona no ha hecho lo correcto, y de pronto usted tiene la oportunidad y tiene la autoridad y tiene el derecho para avergonzarla, pero usted, en lugar de eso, usted es maduro y usted piensa cómo humildemente puede edificar a esa persona. Eso muestra que usted deja de ser un niñato y comienza una madurez espiritual. Yo sé que hoy esperaban otro tipo de mensaje. Me va a disculpar. No me disculpo. Ahora, no sé si lo puse en la pantalla. El líder sabio, así como el padre sabio, sabe cómo esperar o cuándo esperar con paciencia, amorosamente, y cuándo actuar con poder, diciendo o decidido, exige más. Es decir, un líder sabio es como un padre que sabe cuándo esperar con paciencia amorosa y cuándo actuar con poder decidido. Exige más poder esperar que golpear. Escúchame una cosa. Mire, no llevamos mucho en el ministerio. Todavía yo siento recién desempacadito, aunque ya unos hermanos ya que me conocen de más años dicen, no, pastor, ya lo conocemos de hace 8 años, ya. Dice mi hijo, yo soy tu hijo, te conozco desde antes. Pero, ¿sabe? Hay personas que han hecho cosas que no es correcto. Y mi impulso y mi autoridad dice, pues cáele con todo. Es que eso no es así. Mi conciencia me dice, es que le están faltando al respeto, ¿cómo se le ocurre? Y requiere más carácter guardar silencio, pasarse y tragarse un trago de agua y esperar que explotar. Es más fácil explotar que esperar. Es como nuestros hijos. A veces hacen cosas que no nos agradan en lo más absoluto. Los tengo enfrente. Híjole. Ya tendrán los suyos. Y yo no quisiera caerles con todo. Y tenemos la autoridad porque somos padres. Pero a veces es necesario esperar el momento preciso para sentarse a hablar. Imagínense dos que hacen cortocircuito. ¿Sí me explico? Dos con un carácter explosivo se enfrentan. Pablo dice, yo pude hacer eso, pero yo les he mostrado que mi carácter espiritual es maduro. Una persona madura, escuche esto, una persona madura no usa su autoridad para exigir respeto, sino para inspirar respeto. Escuche esto, una persona madura no exige respeto, sino da ejemplo y se gana el respeto. Es decir, yo no tengo que decirle a la iglesia de Greenleaf que me respete. Llámeme pastor, dígame pastor, ¿por qué no me llama pastor? A mí no me importa. Si Dios le pone en el corazón de hacerlo, yo no necesito andarle diciendo a usted que me respete, porque podemos darle ejemplo. Es decir, yo me estoy poniendo mucho de ejemplo, porque es Pablo. Una persona madura no usa su autoridad para exigir respeto, sino para inspirar respeto. Mire, los líderes maduros sufren mientras esperan para actuar. ¿Has sufrido por esperar?
Los líderes maduros sufren mientras esperan para actuar, mientras que los líderes inmaduros actúan impetuosos y hacen sufrir a otros. Los falsos maestros dependían para su autoridad de las cartas de recomendación. Se recuerda que ellos traían cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén, todos los judaizantes. Es que miren, mis queridos, cuando algo Dios está haciendo en un lugar, no sé por qué, o sí lo sé, Dios empieza a obrar maravillosamente en un lugar, pero no faltan los judaizantes detrás. Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Hace poco, y lo comparto, y me voy a asegurar que no lo digo mal, tuve la conversación con una persona que está padeciendo una situación muy difícil. Muy difícil. Soy un amigo de muchos años. Y yo le llamé para saludarle. Y él pertenece a otra organización. Y está bien, hemos sido amigos. Y le llamé para saludarle. Es tan inmaduro. Lleva 10 años como un hámster. Y uno de mis mejores amigos, lleva el tiempo que llevamos nosotros como un hámster. ¿Sabe qué es un hámster? ¿Nunca has visto un hámster? Corre, no se mueve. ¿Has visto? ¿Ya llegué? Imagínense un hámster corriendo a la ruedita y volteando, ¿ya llegué? No, pues si no pasas de ahí, tío. Y le llamé y me dio tanta pena. Yo le llamé porque está pasando una enfermedad muy terrible. Muy terrible. Le dije, estamos orando por ti. Dicho sea de paso, Dios está haciendo muchos milagros en ese cuartito. Y le dije, espero que estés bien, mi familia está orando por ti, te queremos mucho. Y entonces él sabe que Dios nos ha permitido ser pastor, me ha permitido ser pastor acá. Y me dice, Roberto, ¿en tu iglesia permiten la manifestación del Espíritu Santo? Y me quedó. Dicen los chavales, what you mean? What you mean? Sí, me dice. Pueden adorar con libertad y esto y todo. Le digo, no sé qué es para ti la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en los dones espirituales. Créame, yo creo en los dones espirituales. El don que Dios le dio a usted no es el mismo que me dio a mí. Y créame, por si usted no lo sabía, yo creo que hay dones de lenguas. No los practicamos en esta iglesia para evitar confusiones. ¿Pero que todos tienen que tenerlo? No. ¿Sabe una cosa? Yo creo en ese don, creo en muchos dones, en todos los que están en la Biblia, yo los creo. Pero dijo Adrian Rogers, ¿de qué te sirve hablar muchas lenguas si no puedes controlar la que tienes? Ahora, Pablo iba aquí. Pablo le está diciendo que los falsos maestros dependían de la autoridad, pero Pablo tenía una comisión divina del cielo. La vida que vivió y el trabajo que hizo eran credenciales suficientes, porque era evidente que la mano de Dios estaba en la vida de Pablo. Que Dios nos ayude y que Dios confirme su obra y que se haga evidencia en la iglesia de Greenleaf. Pablo dijo en un momento determinado en Gálatas, me parece que lo puse. Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo, ¿qué? Las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Mis queridos corintios, mis queridos gálatas, ¿saben una cosa? Yo llevo las marcas de Cristo, he sufrido por Cristo, he llorado por Cristo. Mire, cada día estoy teniendo más cuidado de quién se sube a este altar. Ha sido un proceso de aprendizaje, uno por tal de que a veces la gente se quede y que se sientan cómodos. Dale gas, hombre. Pero uno no conoce las intenciones del corazón. Hace poco hablaba con una persona y yo le decía, es que para ti es muy fácil venir y dañar la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque no has llorado, porque no has sufrido, porque no has lamentado, porque no has pasado noches en vela por tu congregación. Por eso vienes, te subes y no te importa nada.
Eso es lo que Pablo les está diciendo. Yo llevo las marcas de Cristo por ustedes. Yo he sufrido desvelos. Yo he sido abandonado. Yo he sido desterrado. Yo he sido medio muerto por cada uno de vosotros. Yo tengo autoridad para decirles todo lo que yo quiera decirles conforme a la palabra de Dios, pero prefiero tener humildad y hablarles con amor cuánto les amo. Por último, híjole, otra vez se me está yendo el tiempo. ¿Cómo, una vez que tenemos autoridad espiritual, cómo medimos el ministerio espiritual? Dice Pablo. Y supongo que más problemas han sido causados por personas que evalúan el éxito del ministerio que por cualquier otra cosa o cualquier otra actividad en la iglesia. Por eso escúcheme, por favor. Si la obra, escucha esto que le voy a decir. Si la obra de la iglesia es la obra de Dios, y si la obra de Dios es un milagro, ¿cómo medimos ese milagro? ¿Cómo? Mire, en un examen personal que Cristo hace a las 7 iglesias mencionadas en el libro de Apocalipsis, del capítulo 2 al 3, que por cierto lo estamos estudiando todos los viernes, no se quede en casa, quiere saber cómo terminará este mundo y cómo la iglesia será gloriosa. El Señor Jesús los midió en forma completamente diferente a cada una de las iglesias, de cómo se medían ellas mismas. A la iglesia que pensaba ser pobre, le dijo: tú crees que eres pobre, pero tú eres rica. La iglesia decía: ay, nosotros tenemos aquí, nosotros somos ricos. Y Jesús dijo: mis estimados tiatirenses, ustedes dicen que son ricos, pero son pobres. Y a la iglesia que era pobre, le dijo que era rica. Porque Dios no mide como nosotros medimos. Pablo presenta 3 medidas falsas o algunas medidas falsas. Mire, una medida falsa en Corintios 10, 12 dice, porque, mire lo que dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, ¿carecen de qué? ¿Cómo mide su nivel espiritual? Mire, mi querido, no se ande comparando con el pastor, porque segurito le va a hallar errores. ¿Me escuchó lo que le dije? Pablo dijo: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo no sé si yo me atrevo a decir eso. ¿Cómo mide usted su nivel espiritual? ¿Por el otro hermano? ¿El otro hermano? Ay, es que yo sí estoy. No, yo estoy en otro nivel. No me entiende porque pues yo hablo otro nivel. ¿Cómo comparamos nuestro nivel espiritual? Mire lo que dice Pablo, dice, leámoslo nuevamente. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban, ¿qué? A sí mismo. Pero ellos midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, carecen ¿de qué? De entendimiento. Mire, los judaizantes eran buenos para medir su ministerio. Porque, ¿sabe qué? Porque una religión de actividades externas es mucho más fácil de medir que la que procura la transformación interna. Mire, hace muchos años yo era un hiper mega super legalista. Si yo le veía con aretes y pintura, decía: ay, Dios santo, tu hermana está más mundana que otra cosa. Revélale tu gloria, Señor. Ay, si traía pantalones, tantito peor. ¡Qué mundano! Yo siempre dije, en algún momento determinado, yo dije: manga hasta aquí, falda hasta aquí, lengua hasta aquí. Aleluya. Ahora hay que vestirse con modestia, no le estoy diciendo. ¿Con quién se compara a la hora de medirse espiritualmente? ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Le cuesta perdonar? ¿Con quién se mide?
Ay, yo lo perdoné y el otro hermano no lo puede perdonar. Cristo nos perdonó absolutamente todo. Y no dijo, me debes una, ahí te la guardo. Nos perdonó completamente y para siempre. Mi Biblia dice que Él, cuando perdonó mis pecados, los aventó hasta la más profunda mar y nunca más se recordará de ellos. Por eso mi medida no debe ser el hermano. Ahora, si hay cosas de ejemplo que imitar, hay que imitarle. Pero mi medida para no fallar es la medida, el carácter, la actitud y la persona de Cristo, quien es Dios encarnado. Porque yo le he dicho esto, no ponga su mirada en el pastor. Nunca lo haga, créame, de verdad se lo digo con el corazón. No andamos flotando sobre angelitos. Se me van las cabras al monte como usted. Yo procuro dar lo que usted me mira hacer aquí, es lo que procuro que usted me mire donde yo ando en mi trabajo, aquí en la iglesia. Yo igual le hago a usted, ¿qué pasó, hermano? Donde sea. Pero no nos midamos. Luego, la medida falsa es, la verdadera medida, mira lo que dice. La verdadera medida. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino dentro de la medida que, de la esfera que Dios nos señaló como límite para llegar también hasta vosotros. Pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente, esto es, en los trabajos de otros, sino que teniendo la esperanza de que conforme a vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de vuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros, para anunciar el evangelio aún a las regiones que está más allá de vosotros, y para no gloriarlos en lo que ya ha sido hecho en la esfera de otro. Pero el que se gloría, ¿glorioso de dónde? En el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Miren, no hay nada mejor que otra gente le diga. Que yo le diga, estoy heavy para predicar, ¿verdad, hermano? No tiene sentido, ¿verdad? No es lo que Pablo está diciendo. Ahora Pablo está diciendo, Pablo sugiere que nos hagamos 3 preguntas cuando se trata de evaluar nuestro crecimiento. Primero, muy rápido, porque otra vez usted está escuchando muy lento. Cuando nos ponemos a ver nuestra medida espiritual, ¿estoy donde Dios quiere que esté? ¿Todavía hago berrinches como el chiquillo? Imagínese a un niño con biberón, a un niño con bigote, y con biberón. Ya le dio risa, ya se lo imaginó. Estoy donde Dios quiere que quiere. Ahora, Dios asignó el campo en donde Pablo debía de trabajar. Debía ser el apóstol de los gentiles. También debía ir a donde ningún otro apóstol había ministrado. Debía ser un predicador para los gentiles. Pablo usó un poco de sarcasmo santo en defensa, como si estuviera diciendo, el área que Dios me asignó, ¿les incluyó a ustedes, mis queridos corintios? Mire lo que dice el 13. Mas nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino ¿dentro de qué? De la medida de la esfera de Dios que Dios nos señaló como límite para llegar a nosotros. Pablo le está diciendo, mis queridos corintios, ya se lo dije esto varias veces, Pedro no podía ser un apóstol de los gentiles. Ninguno de los discípulos que anduvieron con Jesús podían llegar a ser un apóstol de los gentiles. Solamente el apóstol Pablo. ¿Sabe por qué? Porque imagínese, para que Pedro entrara a la casa de Cornelio, Dios le tuvo que dar revelación del cielo. Le dijo, Pedro, mata y come. Nada inmundo ha entrado en mi cuerpo, Señor, tú lo sabes, le dijo Pedro. Pedro, mata y come. Y Dios le tuvo que decir, lo que Dios limpió, no llames inmundo. Y luego le dice, mira, mi querido Peter,
Van a venir unos gentiles por ti. Unos que bailan quebradita y narcocorridos. Van a venir por ti. Van a venir por ti. Y cuando vengan, les reconocerás que son más gentiluchos que otra cosa. Pero vete con ellos. Y luego te van a llevar a la casa de un señor que se llama Simón el Curtidor. ¡Guau! Voy a entrar donde hay animales muertos. No puedo, señor, yo soy judío. Soy judío. Usted no lo entiende porque quizás no entendemos el concepto histórico de la situación hebrea. Un judío nunca podía contaminarse con la piel de un animal muerto. ¿Cómo voy a ir con el curtidor? Llega y le predica a Cristo a Cornelio. Hasta ahí llega mi querido apóstol Pedro. Y Dios se le aparece a Pablo. Y Dios le dice, te voy a llevar por todas las regiones. ¿Sabe por qué Pablo pudo llegar a los Corintios? Porque si hubiera sido Pedro, Pedro le hubiera dicho, baje su imagen de la Virgen de Guadalupe de allí antes de que yo le predique. Es que no puedo predicarle. Baje su idolito porque ese ídolo yo no puedo hablar, hubiera dicho Pedro. Pero Pablo era un hebreo de hebreos, un ciudadano greco-romano con una mente tan abierta que hoy sería tildado de liberal. Pablo dijo, Corintios, llegó a Gálatas, dijo, acabo de ver que en todos ustedes, híjole, tienen una cantidad de dioses. No dijo, un bola de idólatras se van a ir al infierno. Pedro hubiera llegado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás dioses ajenos. Y Pedro los hubiera ejecutado a todos. Pero Pablo no. Pablo era un conocedor de la cultura griega. Incluso en la Biblia, él incluyó pasajes de poemas grecorromanos. Y él dice, ¿no dicen sus mismos poetas? ¿Por qué? Porque Pablo no estaba cerrado. Pablo pudo llegar a los corintios porque les dijo, no importa, el ídolo no es nada. Y en un momento determinado llegó y se paró y dijo, en todo me doy cuenta, mis queridos atenienses, que tienen muchos diosesitos, que son muy religiosos. No les digo bola de idólatras, son muy religiosos. Les está diciendo, son muy flauticos. Y miré un altar que decía al Dios no conocido. Pablo dijo, I got it. Haber dicho Pablo, si hubiera sido Pedro, haber dicho, no hombre, aquí puros idólatras, vámonos. Pero Pablo vio la oportunidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque su mente estaba abierta, no era un cerrado. Yo le digo algo. El otro día hemos hecho varias veces el International Test. Y tenemos cultura y todo eso. Yo sé a lo que me arriesgo. Yo sé a lo que me arriesgo. A ser tildado de mundano y llevar por una situación difícil. Pero tenemos que conocer las culturas de las personas. Pablo dijo, a ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios les presento yo. No les digo, quiten todos sus altares antes de que yo empiece a predicar aquí, porque así no puedo. Digo, a ese Dios, ese altar que tienen ustedes ahí, ahora tienen un nuevo Dios. Yo se los presento. Y pude llegar con los corintios. Así que Pablo, primero, la medida, ¿estoy donde Dios quiere que esté? Pregunto, ¿estamos donde Dios quiere que estamos? ¿Estamos donde Dios quiere que estemos? Perdón. Es que me replicó la palabra que la dije mal. Segundo, casi terminamos. Una vez que estoy donde Dios quiere que estemos, glorifico a Dios con mi vida y mi ministerio. Pensando en esto, en lo que le dije anteriormente, la iglesia y los ministros no están compitiendo entre sí. Como Pablo dice, yo fui por los corintios, yo prediqué a los corintios. Yo fui. Pablo no dice, yo voy a ir a sacar gente, véngase. No.
Ahora, Dios cómo me mide a mí, yo pensaba esto. Dios no va a medirnos a nosotros en base a los talentos y oportunidades. Escucha esto que le voy a decir. Dios no me va a medir a mí en base a los talentos y las oportunidades que le dio al príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Yo seré medido de otra manera, como usted. Glorifico a Dios con mi vida y mi ministerio. Mira lo que dice, el 15. No gloriándonos desmedidamente, esto es en el trabajo de otros, sino teniendo ¿qué? La esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún mayor por vosotros. Pero el que se gloríe, ¿qué dice? Que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel el que el Señor alaba. Ahora, los judaizantes decían que estaban acusando a Pablo de robarse los ya creyentes. Los ya creyentes. Cuando los corintios oyeron los informes de que los maestros habían hecho, pidieron cartas de recomendación. Ahora, lo que hacemos, ¿glorifico a Dios? Lo que usted y yo hacemos, ¿glorifica a Dios? Eso es lo que debemos pensar. Hay un libro que hizo mucho estrago a la iglesia, que yo me opuse y que la Southern Baptist usó mucho, pero que le hice mucho estrago a la iglesia. Yo casi fui expulsado de la iglesia por oponerme a ese libro. 40 días con propósito. Si usted tiene más de 10 años en el evangelio, quizás lo escuchó. Y allí estaban todas las iglesias buscando el propósito de Dios para su vida. Mi querido, ¿sabe cuál es el propósito de Dios para su vida y mi vida? Glorificarle a Él. Period. Cuando usted gozosamente glorifica a Dios, usted gozosamente recibirá bendición de Dios. Cuando usted deliberadamente glorifica a Dios, usted será bendecido. No porque busca la bendición, sino en consecuencia de glorificar a Dios. Me detengo un poco, solo de esto. Cuando usted adora a Dios, hay personas a mí que me han dicho que Dios es un egoísta porque quiere toda la gloria. Si usted es un gran lector, usted le pasarán esas cosas por la cabeza. Y si es un humanista, le van a pasar por la cabeza. Pero ¿sabe qué he descubierto? Que cuando adoro a Dios con libertad, dejo que su espíritu me toque y me enfoco en su gloria, su presencia, nada más, no en mis problemas, no en mis dificultades. Cuando termino de adorar, tengo un sentido de satisfacción extraordinario, más que si le hubiera pedido todas las cosas. Porque fuimos creados para glorificarle, fuimos creados para adorarle, y adorarle a Él producirá en nuestro corazón satisfacción cual nunca ser humano puede experimentar. Termino con esto. El Señor elogia mi trabajo. Cierro aquí. Lo que hacemos, ¿por qué lo hacemos? ¿Elogia a Dios mi trabajo? ¿Se acuerda? Hay un pasaje de la Biblia, hay un pasaje donde Dios dice: entrad, amados de mi Padre. ¿Se recuerda? ¿Por qué Dios amaba a David? ¿Y por qué Dios desechó a Saúl? Cuando usted lo piensa, David cometió más crímenes que Saúl. ¿Sabía? Escúchame esto. David cometió más crímenes que Saúl. Y posiblemente falló más que Saúl. ¿Por qué Dios desechó a Saúl y abrazó a David? Porque David se deleitaba en la presencia de Dios.
Porque tenía un corazón para arrepentirse cuando debía arrepentirse. Porque amaba a Dios sobre todas las cosas. Porque Él se deleitaba. Por eso Él podía decir: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en Dios es la cosa más extraordinaria. David se deleitaba en la presencia de Dios, mientras que Saúl menospreciaba la presencia de Dios. David podía tener el corazón para arrepentirse. David podía pedir perdón. David podía arrodillarse. David podía hacerse un vil por Dios. David podía danzar. David podía dar vueltas. David podía hacer el ridículo porque disfrutaba de la presencia de su Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Dios elogia mi trabajo. ¿Por qué lo hago? ¿Para ganar más plata? Se lo digo. ¿Por qué lo hago? ¿Para dar a conocer mi nombre? No. Amamos a Dios y usted ama a Dios. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué le sirve? Cierro con este pensamiento. ¿Por qué ofrenda? Guárdeselo. Guárdeselo. ¿Su ofrenda elogia a Dios? ¿Su ofrenda glorifica a Dios? Nunca hablo de esto, nunca hablo de esto. Usted sabe. Lo que usted da glorifica a Dios, o dice: ay, Zafira, tenemos que dar. Lo que hay en nuestro corazón, Dios lo conoce. Y si ofrendamos y damos para glorificarle, Él nos recompensará. Grande. Inclina su rostro. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Señor, pedimos que en esta hora tú bendigas nuestros diezmos, nuestras ofrendas, pues las hacemos todo para ti. Bendice nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y úsalas para la gloria de tu nombre. Señor, bendice a aquellos que dan libremente, deliberadamente. Pero bendice también a aquellos que están necesitados de un trabajo. Abre las ventanas de los cielos y provéele, Señor, de acuerdo a tu gracia y a tu voluntad. Bendice, Señor, las ofrendas, bendice los diezmos y úsalos para tu gloria. Úsalos para tu honra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.